Vamos a leer en Romanos 4, es decir, por la fe, Abraham fue tomado por justicia, recibió la circuncisión como señal del pacto de la justicia. ¿Y qué nos está diciendo eso entonces? Eso nos está diciendo que Abraham tiene la justicia por causa de la fe y no por la circuncisión. Él fue justo por fe. La circuncisión es ahora una señal de que la justicia es por la fe. Debido a esto se convirtió en el padre de los que no están circuncidados, pero que tienen fe. Estos somos usted y yo, que no somos judíos, y se convirtió también en el padre de los judíos. Esta es una imagen de la nueva alianza que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? El nuevo pacto dice que el que cree y es bautizado será salvo. Pero no es llegar justos por el bautismo. No, somos justos por causa de la fe. Y el bautismo es una señal en consecuencia de la justicia que ya tenemos. Por lo que, entonces, no se bautizan personas que no tienen fe. Tienen que tener fe y luego ser bautizados. Quiero leer en Colosenses porque en el capítulo 2 se puede ver que esta es una imagen del bautismo de hoy, en Jesús, que fueron circuncidados con una circuncisión no realizada por manos humanas, pero cuando fueron circuncidados por Cristo, cuando fueron bautizados en Él y se establecieron en Él. En el antiguo pacto, por la fe, recibieron la justicia. Abraham, por ejemplo, por la fe recibió la promesa y a continuación él corta el prepucio. Esto en señal del pacto. Esta es una imagen ahora de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos circuncidados y no precisamente de la carne por cortar el prepucio, no, sino que estamos circuncidados cortando el pecado. Entonces, corte la vieja vida. Y cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, dejamos todo eso. ¿Es importante el bautismo en agua? Conozco personas que dicen que el bautismo en agua no es importante. ¿Por qué? Porque somos salvos por fe y no por bautismo, por lo que no es necesario bautizarse. Pero lo que Dios dijo a Abraham fue que todo el mundo que no se circuncide será cortado. Moisés incluso él vio que más tarde en Éxodo capítulo 4, algunas generaciones después de Abraham, leemos que Moisés estaba en cierta forma con su esposa, con Séfora, y también estaba con su hijo. Leemos que Dios vino y trató de matarlo. Y Séfora, la esposa de Moisés, entonces tomó un cuchillo, cortó el prepucio de su hijo. Cuando lo hizo, cuando lo cortó, lo dejaron solo y entonces él no lo mató. Para nosotros, cuando leemos en el libro de Éxodos, en el capítulo 4, versículo 24 y 26 en nuestra mente, no podemos entender qué es lo que está sucediendo ahí, que por qué Dios vino a matarlo. ¿Por qué? Porque se había roto el pacto, por eso iba a pasar lo que iba a pasar. Pero como cuando entonces Séfora tomó el cuchillo y cortó el prepucio, Dios no lo mató. Dios lo dejó. Por lo tanto, Dios es fiel. Dios es fiel. Esto significa que cuando mantenemos su condición, que Él quiere lo que Él quiera, o su pacto, pero si rompemos su condición, hemos roto el pacto. Dios es fiel en todo lo que dice en su palabra.
Así que lo importante es el bautismo. El bautismo sí es importante en realidad. Es realmente muy importante. Verá que más adelante, cuando vaya a través del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es interesante cuando hablamos del bautismo hoy, porque yo me crié en un país totalmente luterano y muchas personas en Dinamarca tienen miedo de hablar acerca del bautismo o de su bautismo, porque no quieren ofender la iglesia y que pone solamente agua en la cabeza de los bebés. Yo tenía el mismo punto de vista los primeros años de ser cristiano. No hablé acerca del bautismo, pero luego vi que estoy totalmente autorizado a hablar de ello porque es parte del pacto. Puede costar nada seguir a Jesús cuando se circuncidan los judíos. La circuncisión ha costado muchas cosas en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis en Alemania querían perseguir y matar a los judíos, incluso lo hicieron. Muy a menudo dijeron al ejército que bajaran el pantalón y que miren si llevan la marca en su cuerpo de la circuncisión. Entonces los nazis lo hacían, ellos veían las marcas en los cuerpos si eran circuncidados y si estaban, los mataban. Eso le costó la vida, pero lo hicieron. ¿Por qué? Debido al pacto. Como la circuncisión a través de la historia ha costado la vida de muchas personas y persecución también. De la misma manera, el bautismo en agua se ha cobrado la vida de muchas personas y los persiguen. Los han perseguido a través de la historia. Cuando los anabaptistas comenzaron a bautizar personas una vez más bajo el agua, el bautismo bíblico, mucha gente fue perseguida y asesinada por la Iglesia católica. La Iglesia luterana, la Iglesia calvinista, muchas personas tuvieron que dar sus vidas a causa de la verdad. Pero hoy no, eso no importa ya. No queremos ofender a nadie. Hay gente a mi alrededor, en mi familia, incluso en mi tradición, que mira hacia abajo. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen son justos por la fe y el bautismo es solo una señal. Bueno, el bautismo es una señal, pero es mucho más que una señal en la manera en que pensamos. Se ve muy claramente, y yo también quiero decir que la Iglesia luterana bautiza bebés y dicen, bueno, los bebés en realidad necesitan bautizarse a los 8 días, pero tienen que tener fe antes. Antes de bautizarse uno tiene que tener fe. ¿Cómo va a bautizarse si no tiene fe? Por lo tanto, no deberíamos bautizar bebés, debemos bautizar creyentes en su propia fe. Eso es lo que se ve en el nuevo pacto de Jesucristo. Vamos a continuar con esto. El pacto con Moisés, quiero decir de este pacto con Moisés. Dios hizo con Moisés diferentes cosas, diferentes pactos. Porque el pacto con Moisés era un pacto que no era eterno, no era un pacto eterno, era solo de un periodo hasta que el ungido viniera a la tierra, hasta que el ungido, el Mesías, en hebreo, llegara aquí a la tierra, o en griego es Cristo. Así que fue un pacto que no dura para siempre, solo es por cierto periodo. Y en el libro de Éxodo 19, en el monte Sinaí, Dios vino con los 10 mandamientos y con el resto de la ley. Y Dios hizo un nuevo pacto con Moisés. Los israelitas en Éxodo 24 dice que fueron y le dijeron, Moisés fue y le dijo lo que la ley de Dios establecía. Y ellos dijeron que todo lo que el Señor dice, haremos. Entonces Moisés tomó la sangre de los animales y la rociaba sobre todas las personas. Y dijo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros según a todas estas palabras. Entonces
Moisés tomó la sangre y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con vosotros. Y después Moisés puso la sangre sobre el pueblo, o rociaba la sangre sobre el pueblo. Es muy importante o muy interesante, porque después hay otra persona llamada Jesucristo que diría lo mismo. Tomó el cáliz y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho. Por lo que fue la sangre de la alianza. Jesús vino después con la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, el pacto con Moisés es que los iba a bendecir a ellos y se mantenían en toda su ley, si mantenían la ley en el corazón. Y podemos decir que fue la ley de Israel. Es la ley de la oferta y los 10 mandamientos que fueron parte de esta ley. Los 10 mandamientos escritos en tablas de piedras. Así que Dios les bendiga si usted está guardando toda la ley, realmente 613 leyes. Pero si infringe la ley, experimenta maldiciones. La señal de ese pacto fueron las tablas de piedra y las pusieron dentro del arca del pacto. Porque cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra, Dios con su propia mano, sus propios dedos, Él escribió los 10 mandamientos y le dijo a Moisés que él debía construir un arca y poner el pacto dentro de esta arca, el arca de madera. Y lo hizo así, por lo que es realmente interesante y Dios es fiel en lo que Él dice. Si mantienen su ley serán bendecidos, pero si la rompen, van a ser entonces maldecidos. Vemos que a través de la historia, los israelitas que están en esa ley han sido maldecidos y han sido bendecidos a través de la historia. Si nos fijamos, por ejemplo, en la ley y vemos las maldiciones que van a llegar a ese pueblo, es casi como estudiar la Segunda Guerra Mundial, cómo los judíos mueren y cómo fueron perseguidos. Y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis llegaron a los judíos. Por lo tanto, Dios es fiel. Si mantienen la ley, son bendecidos, pero si rompen la ley, entonces serán maldecidos. Porque era el pacto que acordó hacer Dios con ellos, que dice que mantengan cada palabra, pero no lo hicieron, no hicieron así. Voy a volver al pacto posterior porque se podrá ver algo interesante. Tenemos el pacto con el rey David, pacto de Dios con David. Dios hizo un pacto con David. Él dijo algo interesante en 2 de Samuel 7. Vamos a ver qué dijo. Cuando sus días fueren cumplidos y durmieres con tus descendientes, voy a levantar una simiente después de ti, su propia carne y sangre, y ahí afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. La historia es que el rey Salomón, el hijo de David, el rey Salomón, hijo de David, en el año 950 a.C., él creó el templo. Y en ese templo que creó Salomón, puso las tablas de piedra y también puso el arca del pacto. Pero sabemos hoy el sentido de lo que Dios estaba hablando. Él iba a establecer su trono para siempre.
y yo seré su padre, dice, y él será mi hijo. Él está hablando acerca de Jesús, que un día Jesús va a venir, el Hijo de Dios, y entonces Él, solamente Él, será rey para siempre. Esto es tan interesante porque esto es claramente una imagen del nuevo pacto. Dios le dijo a David que uno de sus descendientes reinará para siempre y que debe construir un templo, y entonces Salomón lo hizo, Salomón hizo el templo. Pero cuando Jesús vino, Él creó un nuevo templo, no un templo de piedra muerta, sino un templo de piedra viva, y nosotros somos el templo. Nosotros aquí somos el templo de nuestro Señor Jesucristo, el templo de Dios. ¿Y dónde está el pacto? Los 10 mandamientos, el arca de la alianza. Los 10 mandamientos, la ley y el arca de la alianza no se han colocado en una construcción física o en un templo. No, en el nuevo pacto está escrita en nuestros corazones. La ley está escrita en los corazones, en nuestros corazones. No en las piedras de los templos, no en un edificio, no, está escrita en nuestros corazones y en nuestros cuerpos, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Esta es una clara imagen, y ahora vamos a ir a través del Nuevo Testamento. Ustedes van a ver cómo todo esto es una imagen del momento que estamos viviendo hoy en día. Es tan interesante todo esto que estamos viendo hoy, debido a que cuando se ve como Pedro, Esteban y los demás estaban predicando el Evangelio en el libro de los Hechos, verá que siempre apuntan a ello. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, comienza con Jesús es el Hijo de David. Y cuando Pedro se levantó el día del Pentecostés, predicaba el Evangelio que dice que Jesús era el cumplimiento de las promesas dadas a David. Por lo tanto, cuando las personas que sabían del pacto que Dios hizo con David, sabían quién era Jesús. Él era el Hijo de David. Era el que debía construir un nuevo templo. Él era el que debía de establecer su reino para siempre. A menudo hablamos de eso, y cuando Pedro estaba predicando, más adelante, vemos que en Hechos 3 se puede leer lo que Jesús dijo. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, como yo de su propio pueblo lo haré. Debe escuchar todo lo que Él os diga. Cualquier persona que no escuche o le obedezca, entonces esta persona será completamente cortado de entre su pueblo. Hechos 3:22. Leemos que Pedro predicaba lo que Moisés había dicho, que Dios levantará un profeta como él, y ahora tenemos que escuchar que profeta, y a todos los que no oigan a aquel profeta o no obedezcan a ese profeta, van a ser cortados. Voy a leer en Jeremías 31:33. Cuando profetizó acerca de la nueva época que iba a venir en el nuevo pacto, que él dice que está sobre el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese periodo de tiempo, declara el Señor. Le voy a poner mi ley en su mente y en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar a sus vecinos o decir, conocen al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Todos declararán al Señor, y yo perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Entonces, cuando Jeremías dice eso,
profetiza acerca del nuevo pacto que Dios haría, dijo algo muy interesante, muy diferente al Antiguo Testamento, del pacto con Moisés. Porque cuando Moisés llegó con el pacto, Dios por su propia mano lo escribió. Él escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y más tarde en el arca y en el templo. Pero un día Dios puso la ley en vuestras mentes y Dios puso la ley también en vuestros corazones, escribe en nuestros corazones. Esta es la diferencia con estos, que no estaba escrita en sus corazones, estaba escrita fuera de su corazón, en tablas de piedra. Pero ahora será escrito en sus corazones. Entonces dijo algo más. Pondré mi ley en su corazón. Él está hablando de una nueva creación. Una nueva creación. Algo nuevo va a suceder dentro de nosotros. Una nueva creación de Dios. Y entonces Él también habla de comunión con Dios. Y que Él va a perdonar sus pecados y no se va a acordar más de ellos. Por lo tanto, trata de ser libre de toda culpa y de condenación. Esto es interesante porque la nueva alianza con Jesucristo, en el tiempo en el que vivimos hoy, es algo que el Antiguo Testamento con Moisés no se podía hacer. Y se hizo una nueva creación con el fin de crear comunión entre nosotros y Dios para establecernos libres de culpa y también de vergüenza y condena. Y entonces yo ya no me siento condenado. No. Yo no estoy lleno de culpabilidad ahora. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley. No estoy bajo el Antiguo Testamento. No, yo estoy bajo un nuevo pacto con Jesucristo. Y yo soy una nueva creación. La ley de Dios está escrita en mi corazón y en mi ser más profundo, en lo más profundo de mi ser. Y Dios ha quitado mis pecados y ya no los recuerda más. Debido a que soy libre de culpa, libre de vergüenza y sin condena. No estoy condenado, no estamos condenados. Es interesante. Si se mira de este modo, de otra manera, muchas personas en las iglesias hoy en día siguen viviendo bajo el Antiguo Testamento. Y ya lo hemos visto. Y ahora, veamos lo que el nuevo pacto es y cómo podemos entrar y caminar bajo la nueva alianza. Cuando la Biblia habla del Viejo Testamento, del Viejo Pacto, no significa que cada uno de estos pactos se han ido. No. El nuevo pacto es en lugar del antiguo. El viejo está hablando de la ley de Moisés. El pacto con Noé todavía está en la actualidad porque se trata de un pacto que es eterno. Un pacto que es para toda la vida, para toda la eternidad. Y este pacto no se va a ir, mientras que los cielos y la tierra estén ahí. Ese pacto continúa. Pero con Moisés, el pacto es diferente porque fue solo por un corto periodo de tiempo, y fue hasta que Cristo, el Mesías, había de venir. Ahora que vino y creó un nuevo pacto, es importantísimo que muchas personas piensan que no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y entonces van y tiran todo el Antiguo Testamento y lo tiran a la basura. No. El pacto con Noé todavía es en la actualidad. Esto no es lo mismo de Moisés. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, por lo tanto puede colocar una X en la ley de Moisés. Vamos a poner esta X aquí y decir que es más que eso. No, no tenemos que vivir bajo la ley de Moisés. No necesitamos ofrecer animales, ya que tenemos un hombre que ha ofrecido
ofrecido su vida entera y ofreció todo una vez para que todos fuéramos libres. Hablo de cuando nos fijamos en Hebreo, así que Jesús tiene una oferta diferente. Ya no es necesario ofrecer animales hoy en día, no estamos bajo la ley. Pero en muchas formas, cuando tratamos de construir en el Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando hablamos sobre el diezmo, 10% de su sueldo a la iglesia. El Nuevo Testamento no se habla de ello. No debemos diezmar. Está bien, debe de dar, por supuesto. Debe dar algo. Pero la Biblia no nos dice que debemos diezmar en la manera en que es el diezmo. Muchas personas no saben lo que el diezmo es. Porque si te vas a la ley de Moisés y miras realmente qué significa el diezmo, es muchas cosas que nunca fueron solo el 10%. A veces se debe dar 10%, otras veces cuando se da el diezmo tiene que poner más en el diezmo. Otras veces se tenía que comer su diezmo. Otras veces tenían que tomar uno de los diezmos y darlo solo una vez cada 7 años. Otras veces es un tipo diferente porque había un rey, también tenían que dar el diezmo al rey. Por lo tanto, el diezmo es mucho más de lo que hacemos hoy. Pero tomamos una palabra fuera de contexto en Malaquías, donde está hablando de ello y dice, hey, tienes que dar el 10% a las iglesias. No, no estamos bajo la ley. Cuando comenzamos a pasar por debajo de la ley, algo está mal. Es como estar actuando fuera de la ley. Por lo que decimos, pero Jesús habló sobre el diezmo. Pero este es algo que debemos entender cuando habla del Viejo y Nuevo Testamento. El problema con el uso de la Biblia hoy en día, el problema es que está dividida la Biblia de la manera que la leemos nosotros. Y entonces comenzamos a llamar el Antiguo Testamento y comenzamos a llamar el Nuevo Testamento. Y pensamos que todo aquí, porque es llamado el Antiguo Testamento, todo es viejo. Y todo lo que hay aquí en el Nuevo Testamento es nuevo. No, muchas cosas de las que están aquí en el Antiguo Testamento son para nosotros hoy. No se han ido, siguen en curso. Y algunas de las cosas en el Nuevo Testamento no son para nosotros, debido a que son parte de los libros del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo a los fariseos que debían dar el diezmo, deben dar diezmo, los que tienen, sí, deberían. ¿Por qué? Debido a que estaban bajo la ley de Moisés, porque eran nacidos en Israel. Y eso es aún parte del viejo pacto. Así que Jesús está hablando con ellos acerca de lo que deben hacer. Y recuerde los evangelios, cuando se leen los evangelios, tiene que entenderlo usted. Entienda, por favor, que en muchos aspectos siguen siendo parte de la antigua alianza. Por ejemplo, en el nuevo pacto que hemos leído sobre el bautismo en agua en Cristo Jesús, y leemos sobre el bautismo con el Espíritu Santo, pero en los 4 evangelios nadie se bautizó en Cristo Jesús en el agua. Nadie se bautizó con el Espíritu Santo en los 4 evangelios. El Espíritu Santo, porque todavía no estaba ahí. El nuevo pacto de Jesucristo no estaba establecido en la forma que lo es hoy cuando estamos leyendo los 4 evangelios. Así que tenemos que comprender de cómo Jesús está hablando y en la manera, en qué forma está diciendo las cosas. En ocasiones habla con la gente en virtud de la ley porque la gente quiere cumplir la ley y habla de lo que la ley está haciendo. Y esto es algo donde necesita el Espíritu Santo para ayudarle, para que no se pierda en lo que dijo Jesús en el nuevo pacto. El pacto, por ejemplo, en época de Noé, fue que Dios no permitiría nunca destruir el cielo y la tierra, y el arco iris era la señal de este pacto. Dios quiso bendecir a Abraham y a sus descendientes y quiere bendecir a Israel también. La circuncisión es la señal. Con David, él está hablando de un rey que va a reinar para siempre y que debe construir un templo. Entonces Jesús vino
y se estableció ese pacto, que es diferente a la alianza con Moisés. Este es un pacto para todos los que creen. No era solo para los judíos, era para todos los que creen. Y la condición esencial de ese pacto es continuar en la fe. No es suficiente con que creamos por una hora. Cada uno tiene que creer siempre. No es necesario solo creer mientras estamos viendo algún mensaje o leyendo la Biblia. Es seguir creyendo. Y la señal de muchas maneras es el bautismo y el Espíritu Santo como nuestro patrimonio. Hemos leído eso en Efesios 1:13 y en Hechos 2:38-39. Por lo tanto, es la señal para nosotros que se ha introducido en el nuevo pacto. La señal es el bautismo con el Espíritu Santo, y de lo que Pedro habló en Pentecostés. Es tan interesante porque cuando los judíos al comienzo del libro de los Hechos solo consideran que este pacto era para Israel, para el pueblo judío, y no para los gentiles. Pero luego Dios habló a Pedro y envió a Pedro a Cornelio y su casa a una casa de gentiles. Cuando Pedro llegó allí, habló y vio que en esa casa llena de gentiles, vio que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, porque oyó hablar en lenguas. Cuando entonces escuchó que estaban hablando en lenguas, Pedro pudo comprender una cosa. Pedro comprendió y se sorprendió porque eran parte del nuevo pacto también. Entiende, por haber recibido el Espíritu Santo. Por eso ellos recibieron el Espíritu Santo y Pedro comprendió eso, que ellos ahora eran parte de la nueva alianza. Y entonces Pedro, ¿qué creen que mandó a hacer inmediatamente? No mandó a que se circuncidaran. Él no les mandó a cumplir todo en la ley. Él no les dijo vayan a cumplir las 613 leyes que Dios dio a Moisés. No, Él les mandó inmediatamente ser bautizados. Ese fue el primer mandato de Pedro en ese momento, cuando habían recibido el Espíritu Santo, y cuando se vio, fue increíble. También Él estuvo sorprendido y les ordenó inmediatamente bautizarse en agua. Así no se iban a cortar del nuevo pacto. Tenemos que entender esto. Entender que nuestro Dios es un pacto. Servimos a un Dios que hace pactos con nosotros y nuestra vida es parte de esto. Somos parte de un pacto con Dios. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Cuando la Biblia afirma hoy que somos salvos por la gracia de Dios, salvos por la fe, no significa que las personas no necesitan bautizarse. Eso no significa que la gente no necesita recibir el Espíritu Santo. Porque cuando la Biblia habla de gracia, cuando la Biblia habla acerca de la fe, que ahora nos salva, está hablando sobre el pacto que se construye sobre la gracia y la fe. También está hablando acerca del pacto, que ha habido muchas incomprensiones en eso cuando la gente lee la Biblia, porque cuando leemos la Biblia ya no estamos bajo la ley. Debemos seguir por la fe, recordar que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Eso no significa que no se debería seguir en la fe, que no debemos bautizarnos en agua y por el Espíritu Santo, porque esta es la condición principal. El pacto de la fe se basa en el mismo pacto de la gracia.